Hola, soy Aníbal Mazafraquelli y mi lema es la mayor cantidad de información en el menor tiempo posible. En este video hablaré de algo fundamental en el mundo de la tecnología y de la información, los datos. Hablaré sobre qué son exactamente, cómo se convierten en información y lo más interesante, lo que para alguien es un dato, para otro puede ser información. Así que te pido que te quedes hasta el final para descubrirlo con muchos ejemplos prácticos. En principio, un dato es una representación básica de un hecho, sin ningún tipo de contexto o interpretación. Puede ser un número, una palabra, una fecha o cualquier tipo de registro. Por sí solos, los datos no tienen mucho significado. A modo de ejemplo, ¿qué significa el número 25? La palabra rojo, ¿tiene alguna implicancia o tiene que interpretarse de alguna forma? Una fecha, el 1 de febrero de 2027. O una coordenada, es decir, latitud y longitud, ¿significan algo? Sin contexto, estos datos no nos dicen mucho, pero en el contexto adecuado se convierten en información muy útil. Los datos se convierten en información cuando de alguna forma les damos contexto, estructura y significado. Por ejemplo, el 25 puede ser simplemente un número, pero si digo que es la temperatura en grados Celsius en una ciudad, ahora pasa a ser información útil. Rojo puede ser un dato, pero si digo que es el color del semáforo, ya sabemos qué significa detenerse. Algo muy interesante es lo que para una persona o sistema es un dato, pero para otro puede ser información. A modo de ejemplo, para un sensor de clima, la temperatura es solamente un dato, pero para una persona que planea salir, es información muy valiosa. Un sistema de cámaras puede registrar matrículas de autos como datos, pero para un agente de tránsito esa información puede ayudar a identificar un vehículo robado. Si nos enfocamos en el comercio electrónico, en una tienda online, el número de visitas a un producto es un dato para el sistema, pero para el administrador de esa tienda, esa información puede indicar de alguna forma la popularidad o la falta de ella que tiene un determinado artículo. En el ámbito de la salud y en un hospital, la presión arterial de un paciente es simplemente un dato, pero para el médico que trata a ese paciente, esa información puede ser crucial para diagnosticar una enfermedad. Los clics en las publicaciones son datos, pero para los responsables de marketing, esos datos se convierten en información que permite analizar qué contenidos están funcionando mejor. Los sistemas más avanzados con inteligencia artificial o con análisis predictivo dependen crucialmente de esos datos. Pero lo importante no es la cantidad de datos que tenemos, sino cómo los interpretamos para convertirlos en información valiosa y que de alguna forma nos permitan tomar decisiones. Y ahora quiero escucharte a ti. ¿Qué opinas tú sobre los datos y su importancia? ¿Tienes algún ejemplo interesante donde los datos se conviertan en información? Déjalo en los comentarios. Y si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones, darle like y, en la medida de lo posible, compartirlo. Nos vemos en algún otro episodio.